Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Gómez, soy psicóloga de SEMDE y hoy vamos a abordar el tema de por qué, cómo, cuándo, cómo. Normalmente el abordaje que se hace a la alimentación se hace como de manera muy aislada, como los diferentes áreas o del saber tienden a abordarlo solamente desde su lugar, pero entonces la idea de esta charla precisamente es resaltar la alimentación en sus diversos componentes y sentidos. Para los profesionales asistenciales me parece importante recordar que la alimentación es un proceso tan complejo que requiere también como de ese mismo abordaje complejo. Y para los pacientes me parece que puede ser una oportunidad de entenderse más de manera integral y en ese sentido poder incluso acompañarse en este cambio de hábitos alimenticios de forma más asertiva. El abordaje entonces de esta charla va a tener una mirada biopsicosocial trascendente de la alimentación y me gustaría iniciar con esta frase sobre los alimentos que dice así: los alimentos no solo son sustancias que sirven para exclusivamente nutrirnos, ni la alimentación es un hecho exclusivamente biológico. En la tabla que nosotros nos pudimos establecer para abordar el tema biopsicosocial, nos vamos a adentrar en la alimentación y su función orgánica, la alimentación y su función sociocultural, la alimentación y sus asociaciones espirituales y la alimentación con sus posibles funciones a nivel psíquico. La primera parte sería la parte bio, que es lo que más va a resaltar en esta parte: el necesito energía. La alimentación nos va, desde la parte como bio, va a tener la primicia de comemos para nutrir nuestro organismo. Nuestro organismo requiere ser alimentado para sobrevivir, entonces lo primero que sería la razón de comer sería el comer para sobrevivir. Nuestro organismo requiere de la alimentación para proporcionarnos energía, mantener nuestra estructura orgánica y mantener también todo lo necesario para mantenernos de manera óptima. Entonces, en ese sentido, comemos no solamente para sobrevivir, sino para sostenernos de manera óptima en nuestro día a día. Según la tendencia alimentaria que nosotros tenemos, se nos supone omnívoros. Entonces también nosotros tenemos la tendencia a comer no solamente una sola fuente de alimentos para sobrevivir, sino que requerimos también gran variedad de alimentos, ¿cierto? Entonces necesitamos también diversificar nuestras fuentes alimentarias. Esto sería el ideal. Se supone que nosotros tenemos que comer para sobrevivir, para mantenernos en un estado óptimo y que tenemos que comer de manera variada para corresponder a nuestras necesidades como humanos. Sin embargo, esto es algo que se nos olvida mucho, a los humanos en especial. A diferencia de otros animales no humanos, muchas veces podemos comportarnos en contra de nuestros principios de supervivencia. Entonces creo que esta parte hay que resaltarla. ¿Cuánto dura un organismo sin comer y sin beber? Sin comer podemos durar hasta 40 días aproximadamente y sin beber entre 3 a 5 días. Por nuestra tendencia alimentaria, resalto, tenemos la libertad de elección, pero también tenemos el condicionamiento de la variedad. Por eso, cuando las nutris nos cuentan que tenemos que tener una gran variedad de alimentos, no es por capricho, sino porque realmente lo necesitamos. ¿Qué necesitamos? Grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas y minerales. ¿En dónde obtenemos eso? En ensaladas, vitaminas, minerales, en frutas, las proteínas, cárnicos y demás fuentes proteínicas no animales, y las grasas y los carbohidratos. Entre esto, las grasas, por ejemplo, esa sería una nota mental. Las grasas son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cerebro. Son básicamente la posibilidad de tener buena fuente de omega 3, una de las razones por las cuales nuestra memoria funciona bien, porque todo lo que tiene que ver con nuestras células grises se alimentan de ellos, ¿cierto? Entonces creo que recordar precisamente que no es una cuestión de capricho, sino de necesidad de nuestro organismo, comer bien y comer balanceado, creo que nos puede generar ciertas luces de lo que puede ser cuidadoso para nosotros. Los hidratos de carbono
que los carbohidratos, que a veces somos como bastante obsesivos en controlarlos y los tenemos medianamente satanizados, son necesarios en la medida en que nos producen cierta fuente energética, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo que en serio de todo necesitamos en buena medida para estar bien. Los modos de comer, bueno, no, los modos en cómo nosotros podemos satisfacer nuestros requerimientos nutricionales son muy variados, ¿cierto? Y lo importante, creo que lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto la fuente alimenticia, sino más bien el hecho de tener que cumplir con esos objetivos nutricionales. Ahora bien, ya abordamos mucho la parte de por qué comemos desde la parte nutricional. Básicamente para, obviamente, cumplir con la supervivencia, 3 cositas esenciales. 2, para cumplir con la variedad de los nutrientes que necesitamos para mantenernos bien. Y 3, para satisfacer en parte todos los requerimientos que tenemos por ser omnívoros. Ahora bien, a nivel orgánico, nosotros también tenemos algo que puede ser bien importante en nuestra cotidianidad y son los sabores. A nivel evolutivo hemos favorecido mucho el sabor de lo dulce, ¿cierto? Esto tiene una fuente orgánica, si bien muchas veces nos hemos ceñido a pensar de que es una cuestión más cultural, más de gusto y demás, también hay que recordar esta raíz evolutiva, y es que ese dulce, por ejemplo, desde las investigaciones de ciertos antropólogos se han dado cuenta que los cazadores recolectores recogían buen grado de enjambres y consumían mucha miel, ¿cierto? Entonces desde ahí se empezaron a dar cuenta que eso era una cuestión más evolutiva que una cuestión cultural y de esta época, ¿cierto? Pero ¿por qué era importante el dulce en la evolución? Básicamente el dulce se ha relacionado como una fuente de energía y ha llamado la atención porque nos genera un umbral alto de saciedad por su contenido calórico. Y bueno, cuantitativamente tiene un buen contenido calórico y la descarga calórica es tan rápida que también tiene efectos energéticos inmediatos, pues es más o menos como el asunto con lo dulce. Entonces puede ser bien necesario cuando nosotros tenemos un gasto calórico alto, ¿cierto? Los cazadores recolectores obviamente tenían un trabajo arduo y para eso requerían mucho de estas fuentes nutricionales. A diferencia del dulce, están los alimentos agrios o los alimentos que terminan siendo irritables, que esos los tenemos a rechazar, ¿cierto? Entonces, mira, ahí vamos mirando que nuestras tendencias nutricionales también tienen cierta carga evolutiva. Con esto no quiero decir que la única manera de obtener energía o saciedad sea mediante el dulce, porque hay muchas formas, y hay que tener en cuenta también que nosotros actualmente no tenemos el mismo gasto calórico que tenían nuestros ancestros, ¿cierto? Entonces que no nos sirva esto como una excusa, sino más como para entender un poquito nuestro precedente orgánico y evolutivo. Entonces, bueno, igual los sabores como la cerveza y los picantes, que son naturalmente un asunto que nos puede generar algo de rechazo, son algo que hemos integrado. Entonces creo que no estamos determinados por nuestra naturaleza, sino que más bien podemos ir generando ciertos gustos adquiridos y acomodándonos a lo que sería una dieta más saludable. Algo quiero anotar sobre el azúcar, y es que precisamente en el siglo XIX nosotros pusimos en todos los alimentos azúcar. Antes era una cuestión más de lujo, muy escaso, porque hasta se consideraba una droga y se vendía en farmacias, pero después del siglo XIX, para mejorar los alimentos amargos, insípidos, y para condimentar la comida se le echó azúcar a casi todo. Esto empezó a hacer que la población subiera su apetencia al azúcar, porque el azúcar genera a nivel cerebral cierto enganche, así como otras sustancias psicoactivas
el azúcar genera cierta dependencia, entonces yo creo que termina siendo un elemento medianamente adictivo el que nosotros estamos en estos momentos presenciando. Con la llegada del azúcar en el siglo XXI y bueno, su uso expandido, nosotros empezamos a desarrollar lo que son las patologías de la civilización, entre ellas obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y caries, ¿cierto? Problemas dentales. ¿Cuáles serían los tips para esta primera parte? O sea, para generar saciedad podemos utilizar otras formas, entre ellas, por ejemplo, la proteína genera mucha saciedad y saciedad a largo plazo. Entonces, en caso de que nosotros necesitemos generar esa sensación de llenura o de estar bien, de que no quedamos con hambre, con un vacío, es mejor aumentar la ingesta de proteína que comer dulce, ¿cierto? Obviamente esto acompañado de la Nutri nos podemos guiar mejor. Y por ejemplo, cuando nosotros comemos lento, a veces generamos saciedad. Nosotros tendemos a hacer también de ver, olfatear y degustar, y jugar con los sentidos y comer despacio también hace que nuestro cerebro piense como, bueno, llevo comiendo mucho rato, o mira, desde hace rato estoy siendo estimulado con alimentos, es porque ya estoy listo, ya he comido bastante. Entonces podemos generar saciedad por esta vía en vez de comer, por ejemplo, azúcares y harinas de más para generar esa misma saciedad. Ahora con el asunto de la energía, sabemos que el alimento nos produce la energía que necesitamos para el día a día, pero creo que en este tiempo, y yo creo que es algo muy cultural, hemos estado bajo grandes cargas laborales, bajo mucho movimiento, y esto ha hecho que los seres humanos mantengamos muy desgastados a nivel emocional o muy desgastados a nivel físico. Entonces esas caídas energéticas muchas veces se buscan compensar con ingesta de carbohidratos, en general pues harinas procesadas y dulces. En estos momentos tendríamos que hacer un desmontaje de esa práctica para poder buscar otras fuentes de energía. ¿Cómo más podemos generar energía? Dormir bien, que es algo que creo que las últimas generaciones no hemos hecho, y es que no tenemos ni siquiera las horas básicas de sueño. Comer alimentos apropiados, podemos generarnos energías con una buena dieta, en vez de compensar una mala dieta con un montón de harinas para sentirnos llenos. Y además de eso, de dormir bien, de tener alimentos buenos en nuestra dieta, el hecho de regalarnos los momentos de descanso normal o de ocio que nos permitan bajar esos niveles de estrés, esos niveles de pronto desgaste que podemos tener en la cotidianidad. Ahora, otra de las cuestiones que nos pueden ayudar mucho en este tiempo de adaptación a la dieta es básicamente comprender el organismo, y es que ha generado en estas malas prácticas alimenticias a veces cierta dependencia. Entonces cuando nosotros les bajamos los niveles de azúcar, va a pasar por una llamada fase de abstinencia, ¿cierto? Entonces creo que es como ser tan conscientes de que efectivamente vamos a tener que sufrir un poquito para vivir el cambio, nos puede ayudar a ser más pacientes y de pronto acompañarnos en este tiempo. Entonces básicamente transitar la crisis es uno de los tips. O sea, hay que entender que no nos podemos saltar el momento de la abstinencia y del desajuste energético, porque también es algo muy claro el hecho de que muchos pacientes, para sostener sus organismos, requieren una carga energética específica, ¿cierto? Que los vamos a contar en términos, digamos, de energía, digamos, se me perdió la palabra. El caso es un asunto de que cada ser humano, para sostener su organismo, tiene que tener unos mínimos de energía. Si una persona con obesidad, digamos, empezó a comer menos carbohidratos, tiene menos niveles de energía, ¿cierto? Como menos energía disponible para quemar. Calorías, eso era lo que estaba buscando, cargas calóricas.
Entonces, en el momento en el que bajan los números de calorías en su dieta, va a tener menos energía disponible. Pero en el momento en el que empieza además a hacer ejercicio, tiene más demanda de energía. Entonces va a haber un momento en el que se desnivela entre el hecho de comer menos calorías y subir el gasto calórico, y ahí también va a haber una crisis. Entonces entender la abstinencia, entender la crisis que se ve por el gasto de energía y la ingesta de energía, por decirlo de algún modo, es también una forma de pensar, tengo que en serio transitar una crisis orgánica para vivir este proceso de cambio, ¿cierto? Y bueno, obviamente esto puede ir acompañado de funciones que nos reemplacen, de actividades que nos reemplacen las funciones que nosotros teníamos antes. Por ejemplo, si yo requiero, si en estos momentos estoy más cansada precisamente o tengo caídas de energía porque estoy haciendo mucho ejercicio o porque estoy comiendo menos, pues la idea es también acompañarnos en descansar más, en hacer ejercicios que nos ayuden como de pronto a hacerlo menos traumático. La parte de lo social, que sería la segunda parte pues de esta charla, es como la introducción a la alimentación y su componente sociocultural. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que nosotros los seres humanos necesitamos pertenecer, vincularnos e identificarnos. Entonces la alimentación también nos sirve para eso. Comer es un fenómeno social y cultural, así como nutrirse es un asunto fisiológico y de salud. Voy a introducir esta parte con un ejemplo. Digamos que vamos a un restaurante y en el restaurante nos van a poner una carta. La primera carta nos va a decir, tenemos gramos de agua, gramos de proteína, gramos de hidratos de carbono, gramos de grasa, miligramos de calcio, miligramos de hierro, sodio, potasio, fibras brutas, miligramos de tiamina, miligramos de riboflavina, miligramos de niacina, vitamina 12, vitamina D, vitamina E, magnesio, zinc. Nos ponen pues una lista grande de todos los componentes nutricionales y nos dicen esto por el módico precio de 18.000 pesos, ¿cierto? Esto nos suena muy llamativo, más cuando nos dicen un cóctel de gamba seguido de un entrecot guarnecido con patatas hervidas a la crema amarga, todo ello acompañado de panecillos calientes, mantequilla y vino y demás. Podríamos nosotros pensar, pucha, no, esto sí me llama más la atención, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vemos que cuando nos alimentamos no pensamos en los componentes orgánicos, ¿cierto? En esos componentes bioquímicos que nuestro cuerpo va a recibir, sino que pensamos en lo que nos parece rico, en lo que nos parece llamativo, ¿cierto? Entonces ahí creo que podríamos notar rápidamente que definitivamente la alimentación se sale de los estamentos nutricionales y pasa a ser una cuestión que trasciende la cuestión cultural, la cuestión de los gustos, de la satisfacción y demás. Entonces, bueno, comemos por identidad, por pertenencia, por estatus y por vínculo. Para nosotros, nosotros cuando comemos, a veces en ese comer se instala una actividad social, preparar el alimento, servir el alimento, reunirse todos alrededor de la comida. Eso obviamente va a generar un ambiente distinto que nos llena como de una especie de aire en donde dice el alimento es la razón por la cual todos nos reunimos, ¿cierto? Entonces ahí hay un vínculo distinto con la alimentación. La alimentación también se ha identificado con el asunto de la grupalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alimento nos puede dotar incluso de una identidad individual y grupal. Por ejemplo, hay personas que tienen cierta ideología del antiespecismo y que se hacen vegetarianos precisamente para sostener esa ideología. Entonces son un grupo que se identifican con una idea que es todos los animales son igualmente valiosos, todas las vidas importan, entonces no hay que dañar a ninguna, ¿cierto? Esa es la ideología. Y la alimentación que ellos sostienen por esta ideología
les va a decir que no pueden tocar ningún animal y no pueden comerse ninguno de estos animales. Entonces la alimentación en este momento se traza por una ideología. Los alimentos además inauguran o sostienen relaciones de reciprocidad, afecto y demás. Por eso nosotros cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, damos un presente y muchos de ellos son cosas alimenticias, ¿cierto? Regalamos unas galletas, un vino, unos chocolates y todo eso termina dándole un mensaje al otro y es, no sé, eres una persona especial para mí, te quiero mucho y demás. En festividades también nos llenamos de regalos, por ejemplo en diciembre, y muchas veces son alimentos, nos pasamos la natilla, nos pasamos el buñuelo, nos mandamos las hojuelas y todo esto es un presente también que se hace, pero todo a través de la comida, ¿cierto? Así también se instauran los planes de conquista, mandando, no sé, ensaladas de frutas, regalando cositas. Entonces las funciones socioculturales de la alimentación son muy variadas, además de satisfacer entonces el hambre y nutrir nuestro organismo. Ya estamos entonces pensando en que esto significa, por ejemplo, riqueza. Por eso hay personas que en sus dichos empiezan a decir como no, es que yo soy tan pobre que soy alérgico al caviar o algo así. No sé, como que también ahí instauramos el asunto relacional del caviar es para la gente pudiente, ¿cierto? Las personas sin tanto dinero comen arroz con huevo, entonces también ahí instaura un asunto de a lo pobre, tocó hoy arroz con huevo, ¿cierto? Entonces también nos va a hablar de un asunto de estatus. ¿O dónde fuiste a comer? Fui a comer a tal restaurante súper bueno, ¿cierto? O ahora que están en todo este tiempo de influencer, los que trabajan mucho en el tema de trading, es muy común ver que si toman las fotos de donde salen a comer y cuál es el mensaje que ellos mandan. Estoy siendo tan productivo económicamente que puedo ir a estos restaurantes y comerme esto. No suben la foto comiendo, no sé, papitas cochinas en cualquier lugar, no, lo suben es en un restaurante bueno, nombrando su capacidad económica. Entonces, además de lo que ya hablamos, miren que ya se está desplegando toda una relación simbólica de la alimentación con el ser humano. Entonces ahí hay un asunto de ejercer poder económico, de proclamar una distintividad de grupo, de expresar amor y cariño, de nombrar que hay amor, de sentirse unidos. Hay muchas cuestiones que se relacionan en estos momentos alrededor de la alimentación desde el ámbito sociocultural. Es creo que tan relevante este asunto de cómo se ha marcado la cultura sobre la alimentación, que aunque, por ejemplo, hayan muchas fuentes de proteínas, siempre hay ciertas preferencias o aversiones a ciertos alimentos, aunque el valor nutricional sea el mismo, digamos. La proteína pueden ser insectos, pueden ser ranas, puede ser un perro, ¿cierto? Pero no todas las personas estamos de acuerdo, por ejemplo, con comernos un perro, aunque son la misma fuente proteínica o pueden ser una fuente proteínica, no lo comemos, o por lo menos en esta cultura, ¿cierto? Y eso hace alusión a una cuestión cultural, porque natural sería comer cualquier proteína, pero cultural sería decir esta sí y esta no. Otro de los asuntos que ponen en énfasis el hecho de que la alimentación es una cuestión muy cultural, es que aunque nuestra naturaleza podría decir que somos omnívoros, hay muchas culturas que generan ciertas prohibiciones alimentarias, ¿cierto? Por ejemplo, en la India el asunto de comerse una vaca, eso es una cuestión de la cultura que me dice de esta fuente proteínica no podemos comer, ¿cierto? O hay otras poblaciones que tienden al vegetarianismo simplemente por su cultura, y eso se sale de la naturaleza, pero igual se instaura como denominador común en ciertos espacios. Entonces, bueno, después les puedo mostrar esto, pero hay como cierta división en el mundo de quienes comen insectos, perros, caballos, conejos, caracoles,
en qué partes del mundo, y cómo se instaura lo comestible y no comestible como idea, más allá de lo que realmente podría ser comestible para un animal humano. En este punto y en la parte de la cultura, ¿cuáles serían los tips? Para mí, el primero es ser muy creativos. Por ejemplo, ya notamos que la alimentación tiene muchas funciones. Entonces, a veces podemos pensar, bueno, ¿cómo más puedo buscar compartir con este otro? ¿Y cómo más puedo celebrar y agradecer algo, cierto? No tiene que ser siempre a través de que me invite a comer algo que a mí me haga daño, cierto, o que yo sepa que de pronto ir a ese encuentro a comer en tal lugar termina saliéndose de mi plan nutricional. Puedo decir, bueno, ¿cómo más puedo agradecerle a esta persona? Más bien le voy a proponer, no sé, que nos vayamos a cine, o que nos vayamos a un día de masajes, o que nos vayamos a caminar a algún lugar, que nos vayamos a una zona verde a despejarnos, ¿cierto? Entonces la idea es, en estos momentos, proponernos la creatividad. ¿Cómo más puedo hacer yo para mantener la misma función y de otra manera? El segundo tip es comunicar. A veces he notado que es muy difícil para muchos pacientes el hecho de, por ejemplo, rechazarle a alguien algo que les dio, ¿cierto? Entonces, creo que parte de nuestra responsabilidad con nosotros mismos es aprender a comunicarlo. Por ejemplo, decirle a mi mamá, mami, te agradezco mucho por ofrecerme esta comida. O sea, yo sé que me lo haces con el mayor amor, y yo sé que esta es una forma tuya de decirme te amo, porque tú nos has enseñado o te has movido en un mundo en donde se tiene que dar amor a través de la alimentación. Sin embargo, como en estos momentos estoy trabajando en tener un hábito de vida más saludable, no me lo voy a comer, o voy a comer más poquito, o no sé, yo traje mi propio alimento, pero igual yo sé que tú me amas, aunque no me esté comiendo tu comida. Entonces en estos momentos no rompemos, digamos, el vínculo con mamá, le recordamos que la amamos, recibimos el amor de cierta manera, pero igual estamos comiendo algo distinto. El asunto de la negociación para mí sería el tercer tip, y es que tenemos que volvernos expertos en negociar con nosotros mismos. Y una de las preguntas, por ejemplo, que nos podemos hacer en este negociar es, por pertenecer y mezclarme al grupo, me vale el hecho de hacerme daño, ¿cierto? Hacerme daño con este alimento, o de pronto no cuidarme con lo que yo ya sé que va a ir en contra de mi salud, ¿cierto? Entonces, para mí, ser creativos, comunicar y negociar son asuntos que nos pueden ayudar mucho en este tema de la cultura en relación a la alimentación. Creo que al fin la clave está en mantener la función, pero cambiar la forma. Puede ser esto en serio la clave en todo momento, porque se puede, digamos, mantener la pertenencia, aunque no sea mediante la alimentación. Se puede mantener el amor, aunque no sea a través de la alimentación, ¿cierto? Si igual queremos mantener el estatus, puede ser mediante otra forma, ¿cierto? Entonces, bueno. Ahora, la parte trascendental. En esto no me voy a profundizar mucho, sería muy rico, pero básicamente es resaltarlo, así como en la misma línea de la cultura. Y es que a veces este componente trascendental de la alimentación se sostiene en el necesito sostener mis creencias y sentirme en paz conmigo. Los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Esto lo dijo San Francisco de Asís, y lo introduzco porque básicamente esta es una de las bases de muchas culturas religiosas. La alimentación, entonces, como les estaba diciendo ahorita con el ejemplo del perro, tiene una fuente moral, ¿cierto? Pensarnos, comernos un perrito, mascota, está mal, mientras pensamos que comernos una vaca no, ¿cierto? Y eso no es que esté en un asunto biológicamente establecido, sino es más un asunto de que nosotros, por nuestra moralidad, decimos, yo a una mascota, un animal
que ya lo considero doméstico, muy cercano, con el que me vinculo, no me lo voy a comer. Y pues la vaca, que de pronto ya sí lo vemos más como un asunto productivo, pues sí me lo como, ¿cierto? Pero vea que esto está montado es sobre una moralidad más que sobre una realidad biológica. Alrededor de la alimentación, entonces hay un conjunto de representaciones, de creencias que han sido heredadas y aprendidas. Estas son compartidas por diferentes grupos sociales y entre ellos están los grupos espirituales. Un ejemplo, por ejemplo, es en la Biblia, un ejemplo es de la Biblia en donde incluso en Levíticos 11 dice algo como de nada abominable comerás, estos son los animales que podrías comer, dicen buey, oveja, cabra, ciervo, gacela, bla, 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 y todo animal de pezuñas que tiene hendidura en 2 uñas, bla, 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 pero estos no comerás, entre ellos, y empiezan a hablar camello, liebre, conejo, ta, 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 ta. Entonces mira que desde las creencias espirituales también se establecen dietas, ¿cierto? Y se establecen ciertas normas alimentarias. También, por ejemplo, ahora vamos a entrar en Semana Santa y entran los ayunos, y estos ayunos son una práctica nutricional y hace parte más del asunto de creencias espirituales que de otra cosa, ¿cierto? Luego también mirarán estas prescripciones alimentarias de diversas religiones del mundo, pero se va viendo cómo huevos, leche, queso o varios alimentos terminan siendo en unos permitidos y en otros no. Ahora la parte de psico, ¿cierto? Esta parte sí sería como, yo digo que la que yo ampliaría aún más, y es por la particularidad del sujeto. Me gustaría mucho, como en la parte nutricional, cultural y espiritual, tener especificidades. Sin embargo, el asunto de lo psicológico a veces es tan diverso, tan particular, y como particular es cada ser. Entonces, lo que yo propongo muchas veces desde el área de psicología es más la profundización y el entendimiento de cada uno de los seres que aparecen en consulta, más si traje como ciertos casos que normalmente pueden llegar comúnmente, ¿cierto? Entonces, de la parte psíquica, ¿cuál a veces es la razón principal de comer? Necesito llenar este vacío existencial. Muchas veces es desde ahí. Y introducimos con esta frase de Sigmund Freud: si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. De los casos particulares que me he encontrado y de los que más me han llamado la atención, por ejemplo, es que hay muchas razones para comer desde una fuente psicoemocional. Por ejemplo, uno de ellos es la comida como sustituto materno. La alimentación está muy relacionada o asociada a la madre y sus funciones. Por ejemplo, y esto es una huella anémica, una huella psíquica, cuando nosotros somos introducidos al mundo, somos introducidos en un momento de angustia, ¿cierto? Nosotros empezamos a llorar y una de las primeras cosas que nos calman, ¿qué es? Es la teta materna, pues la teta de la madre. Entonces la mamá lo que hace es ponernos la teta, nosotros succionamos y lo que hay es pura calma. En ese momento, ¿cuál es la huella que queda en nuestra psique? Mira, yo estaba lleno de angustia, me metieron algo a la boca y estoy tranquilo. Eso es lo que queda en la cabeza. Entonces, desde ahí ya podemos ir relacionando la alimentación, por ejemplo, la alimentación, la nutrición y demás con la calma. Yo esto lo he encontrado en consulta y dentro de las palabras que van diciendo es: mi madre se murió y desde que ella se murió yo empecé a comer mucho. O por ejemplo, esos X alimentos yo no los dejo de comer porque es que me recuerdan a la vieja. O cuando yo como yo siento amor, yo siento seguridad, yo siento tranquilidad, y muchas veces se asociaba estas características con la mamá. ¿Qué otros casos he encontrado? El hecho de comer por compensación.
La comida, por sus componentes o sus reacciones bioquímicas, a veces nos generan dopamina y serotonina, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos genera a veces más dopamina? Los dulces y las harinas. Entonces, a veces puede que nosotros comamos porque nos sentimos tan insatisfechos con nuestra propia vida que lo más satisfactorio que podemos tener en la cotidianidad es comer, ¿cierto? O a veces sirve para nivelar esa sensación de displacer que tenemos respecto a algo. Estoy muy inconforme viviendo con mi familia, estoy tan aburrida con mis hijos, con mi esposo, no sé. ¿Y qué hacen? Comer. Dentro de los discursos de pacientes, lo que he encontrado es: lo único bueno en mi vida es la comida. Cuando estoy emocionalmente afectada, yo como. Siento tanta tensión y estrés en el día que al llegar a la casa solo quiero comer. Entonces ahí la comida termina siendo una forma de compensación, y por eso yo creo que algunos profesionales, por ejemplo desde el área de nutrición, cuando se piensa, digamos, que tiene que dejar cierto alimento, es pensar que no es solamente dejar el alimento, sino aquello que me está sosteniendo en la vida. Si yo lo único bueno que tengo en la vida es comer y me lo van a quitar, ¿cómo va a quedar un sujeto, cierto? Otra de los casos particulares que he encontrado es la comida como refuerzo positivo, como si hubiesen asociado en su cabeza que cada vez que hacen algo bueno, cada vez que tienen un logro y demás, tuviesen que comer. Es lo que me merezco, ¿cierto? Si yo logré algo, si cumplí con algo, si me está yendo bien, si estoy siendo juiciosa y demás, mínimamente me merezco irme a comer algo rico, ¿cierto? Otro caso, los que yo diría los fan número uno de la satisfacción, o los de satisfacción lover, que son personas que no tienen ninguna dificultad emocional, viven súper rico, pero comen simplemente por satisfacción, que es básicamente lo que estábamos nombrando desde el principio, y es que hay algunos alimentos que generan adicción, ¿cierto? Y hay personas que son felices en el mundo, viviendo a todas, siempre muy felices, siempre muy contentos, siempre muy bien, y siempre como muy bajo los circuitos dopaminérgicos. Entonces, es un asunto, sí, de vivir bajo los circuitos de compensación, circuitos de dopamina. Entonces, lo que he escuchado de estos pacientes es que la comida es muy rica, y no es que coma porque estoy triste, sino que porque es muy rico. O si me muero, por lo menos yo he disfrutado bastante hasta el día en que me muera. O los alimentos que más me gustan son los dulces y las harinas, porque son los que más energía me dan, o lo que más rico me parece, o los que me generan no sé, más bienestar. Y también hay otros casos, por ejemplo, con los que uno ya resuena hasta con la herida infantil. Para muchas personas, y sobre todo yo digo que en este país, el acceso a la alimentación es un asunto difícil, y esto a veces se configura más que una falta nutricional, también como un asunto emocional, porque es como si en este sujeto se instaurara que no tiene ni lo mínimo para subsistir, y desde ahí puede aparecer cierta impotencia, cierto dolor de no ser proveído, cierto trauma, ¿cierto? Entonces, más grandes pueden desarrollar un asunto medianamente compensatorio, pero desde la herida infantil. Entonces, yo me encontraba acá con discursos como: es que yo veo un plato con poca comida y me genera angustia. O recuerdo cuando en mi casa no había comida y yo me desespero. Entonces, cuando este sujeto entra en un momento de dieta o a realizar el plan nutricional, lo que se le está activando es un trauma infantil. Entonces, por eso de pronto la resistencia, más allá del asunto de no querer, hay un asunto emocional que se tiene que desmontar para que este sujeto se pueda adherir. O sí, hay discursos de cuando yo era niño no tenía la posibilidad de comprar ciertos alimentos. Yo, por ejemplo, no comía dulces y ciertas cosas mientras todo el mundo comía. Entonces, ahora que tengo la posibilidad, no me los voy a comer, ¿cierto? Entonces, ahí con la que tiene uno que negociar ni siquiera es con la adulta, sino con esa niña interna, para ver si de pronto cede estos hábitos alimenticios. Ahora bien, hay dos recomendaciones que yo podría dejar
para empezar a pensarnos cuál es nuestra relación con la alimentación, cuál es nuestra relación particular con la alimentación desde la psicología. La primera recomendación sería el registro de la práctica alimentaria. Creo que con nosotros a veces tenemos que proceder de manera investigativa para poder hallar. No hay fórmulas en términos subjetivos, y la idea es entonces, primero, sin juzgarnos e intentando no predisponernos, empezar a hacernos objeto de estudio durante una semana, ¿cierto? En la primera semana podemos registrar horas de comida, incluyendo las horas en que nos ingerimos cualquier alimento, sean galletas, frutas, lo que sea, en el transcurso del día, no solo almuerzo, desayuno, almuerzo, cena, sino lo que fuimos comiendo en el día, lo vamos registrando a las horas, ¿cierto? Y cómo como, si comen muy rápido, si mastican bien, o si por el contrario comen muy rápido, ni siquiera mastica y tragan y tragan y tragan grandes bocanadas de comida. Eso también lo van a registrar. Van a escribir de qué dependen los horarios de alimentación. Por ejemplo, que llegue mi esposo porque es que no me gusta comer sola, o es que dependo de que me quede un espacio de trabajo porque no me gusta cortar la hora de trabajo para retomar después, sino que quiero terminarlo todo antes de empezar a comer. O es que no me da hambre, espero a que me dé hambre, y como a veces no me da hambre, entonces me salto las comidas. Todo eso lo vamos a registrar. El tercer elemento que vamos a anotar es cómo nos sentimos antes y después de la alimentación, para identificar el cambio emocional con la alimentación. Y lo último sería, al final del día, nombrar si se comió solamente por hambre, si también se aumenta la ingesta de alimentos cuando estamos perturbados o tensionados. Al final de la semana, después de hacer todo esto durante una semana, vamos a evaluar si es regular nuestra alimentación, qué variaciones hubo y de qué dependieron esas variaciones para instaurar así un plan de trabajo. Es más fácil cuando nosotros identificamos todo esto, ver si lo que necesitamos es una estrategia para gestión del tiempo, o si lo que requerimos es buscar recetas rápidas y sanas de alimentación porque tengo muy poco tiempo disponible, o si lo que necesitamos es negociar con nuestras prioridades, o si necesitamos aprender de gestión emocional o de trabajar sobre la dependencia y no hacer depender mis necesidades básicas de un otro, ¿cierto? Entonces, bueno, por último, dejaría las ideas para empezar a resolver lo que sería más lodoso en términos emocionales, y es mirar cuál es la significación que tiene la alimentación en nuestra cabeza. Pues tenemos que empezar por escucharnos mucho más y empezar a pensar, por ejemplo, qué significa para mí la comida, y hacer una lista de cosas con las que relaciono la comida. Por ejemplo, la comida me da seguridad, la comida es amor, con la comida me siento mejor, y hacer una lista completa. Luego, para complementar, al ladito de esta lista vamos a poner como un análisis de esa premisa inicial, y sería un asunto como de pensarnos si es una idea irracional o de si podemos resignificarla o reformularla. Por ejemplo, si puse con la comida me siento mejor, entonces al lado puedo poner no, la verdad es que con la comida no me siento mejor. Con la comida me hago creer que me siento mejor, pero los problemas siguen. Ahí ya la comida queda desmontada como algo que me soluciona la vida, y ya queda más como, esa es una compensación, ¿cierto? Ya nos pillamos. ¿Qué queda como último? Que sería la última lista. Vamos a empezar a poner ideas de resoluciones o de formas de tramitar este asunto. Por ejemplo, me es posible sentirme segura cuando como. Y la idea, después de mirar que es irracional, podemos empezarla a gestionar. Bueno, ¿qué otras formas puedo encontrar para sentirme segura? O, por ejemplo, con el tema de la comida es amor, ¿qué otros lenguajes del amor hay? ¿Qué otra cosa puedo gestionar? O si es un asunto de compensación, bueno, voy a buscar herramientas de resolución, leer sobre gestión emocional, resolución de conflictos, o buscar ayuda profesional, ¿cierto? La idea es captar esa asociación con la comida, reflexionar al respecto y abrir la posibilidad a otras rutas asociativas o a otras formas de resolución.
Eso sería todo. Creo que ahí tenemos como varios tips desde la parte bio, desde la parte social, desde la parte trascendental y desde la parte psicológica de cómo podríamos nosotros no solamente relacionarnos con la comida, sino de restablecer esa relación que siempre se puede reconfigurar. Ya, gracias.